Gracias a Dios, dijo don Pedro Martín suspirando y continuó su lectura. Jacinta, alias Tijerina, de 45 años de edad, pelo negro y abundante, ojos garzos, nariz y boca grandes. Con todo y esto, se conoce que en su temprana edad no sería fea. Esta infame mujer se casó con un honrado carpintero. El matrimonio tuvo 3 hijos, a los que abandonó, lo mismo que al marido, robándole un poco de dinero que había ahorrado y largándose con un arriero. Cuando el arriero se cansó de ella, le dio una paliza y la echó. Entonces ella, sin pizca de vergüenza, volvió a jirimiquearle al marido, que tuvo la flaqueza de recibirla, pero le dio tan mala vida que se la quitó a pesadumbres y volvió a abandonar a sus hijos, que recogió el hospicio. Con el pretexto de ser lavandera, se mudó a la casa de Tornito, donde entabló relaciones ilícitas con un tal Evaristo, de oficio tornero, que vivía en el cuarto principal. Pero como este Evaristo dizque era casado con una muchacha bonita que pasaba por hija natural de un conde muy rico que la protegía y le regalaba anillos de oro y otras cosas, la Tijerina y el tornero se confabularon para deshacerse de ella y robarla, como se dirá más abajo. María Ágata Mendoza, alias la Gatita, mujer ya como de 30 años, chaparrita, delgada, medio bonitilla y muy salamera, pero con un alma de demonio. Ya se le había averiguado que se metía en las familias, inventaba chismes y descomponía los matrimonios para quedarse con el marido, con el hermano o con el hijo. Estuvo 5 meses en las Arrecogidas por robo de unos cubiertos de plata en una casa donde se metió de cocinera. Con el pretexto de ser cocinera de casa grande vino a vivir a la casa de Regina. Dizque era casada con un barretero que se iba a trabajar a las minas de Real del Monte, que no venía más que cada mes y le traía polvo de plata envuelto en unos trapitos, y los dos iban a vender a los plateros de la alcaicería. Pero luego que se mudó el tal Evaristo al cuarto principal, el barretero desapareció. Se decía que entre Evaristo y ella lo habían matado y enterrado debajo de las vigas, lo que es creíble, pues todavía cuando entra uno al cuarto hiede muy feo. Para no cansar al lector con la relación de los crímenes de esta mujer, diremos que resultó también querida del tal Evaristo, y ella y Jacinta vivían a pierna suelta y se iban a pasear y a emborracharse los lunes a costa de la mujer legítima. En cuanto a genio, lo tenía lo mismo que la Tijerina, endemoniado pero hipócrita. Parecía que no sabía quebrar un plato y por eso en la vecindad le pusieron la Gatita. Fue también cómplice, pues ayudó a matar a la hija natural del conde y a robar las prendas que tenía. Tiburcio, alias Tejidor, de 45 años, dizque de oficio sastre, casado y enfermo, con 7 hijos, su cuñada, su mujer y su tía. En realidad, este no era más que un vago, pues la mujer y la cuñada, lavando y cosiendo ajeno, lo mantenían, pero escandaloso en las pulquerías, ha entrado y salido 6 veces a la cárcel. Era el compañero inseparable del tornero, y los dos no dejaban de hacer San Lunes, ya en la Viga, ya en Santa Anita. Mauro, alias el Pedrero, peor de borracho, de maleta y de pleitista que el anterior. Ese también era casado. Echó a sus hijos a la calle y se vino a vivir con su Amasia al cuarto número 7 de la casa de la estampa de Regina. La Amasia del Pedrero y la mujer de Evaristo chocaron un día en el baño por cuestión de una piedra para lavar la ropa. Se hicieron de razones, se agarraron de los cabellos y la mujer de Evaristo, que pudo más, la arañó, le mordió las narices y la puso al parto. El Pedrero no quiso decir nada a Evaristo porque le tuvo miedo, pero le cogió una tirria a la rota hija del conde y juró vengarse. De aquí vino que 2 meses después ayudase al asesinato. Los otros 2 sujetos que se han mentado, uno después de otro, son de talla grande, feos, de cabezas mechudas, echadores y baladrones. Prietos ellos y merecen bien la horca a que los ha sentenciado el señor juez Bedoya por perversos y asesinos. Vamos ahora a referir el crimen tal como lo vieron sujetos verídicos y dignos de toda creencia. Toda la semana hubo las posadas en la maldecida casa de la estampa de Regina. La Nochebuena, muchos escándalos, cohetes, obleas y gritos de los muchachos de las casas vecinas que se juntaron, de modo que hasta el alcalde del barrio tuvo que ir a que cerraran la puerta, amenazándolos con que los llevaría a la cárcel si no se contenían, pero eso no fue nada, en la Pascua fue lo mejor. El domingo, cosa de las 11 de la mañana, salió Evaristo de la casa, acompañado del Tejidor y del Pedrero, y se fueron abrazados como compas a la pulquería de los Pelos. Allí bailaron, bebieron y regresaron a la casa de la estampa de Regina medio borrachos. Mandaron traer tepache y aguardiente.
Comenzaron a cantar versos obscenos y abrazar y pellizcar a la gatita y a Tijerina. La mujer de Evaristo, naturalmente, no lo pudo soportar y se les fue encima a mordidas y a los araños a las dos amacias del tornero. Aquí fue Troya. Las otras vecinas, especialmente doña Rafaela, la que hace las jaleas y los ates de mamey y a quien todos respetan, los puso en paz. La casera, que ha sido la principal encubridora del crimen, cerró su puerta y apagó el cabo de cebo que ardía en el farol y todo pareció quedar en paz y en silencio. No fue así. El tornero, con sus amigos, se encerraron en el cuarto de la gatita y allí resolvieron matar a doña Tules. Entró el marido por delante y le buscó pleito, insultándola y diciéndole cosas para que ella saltara las trancas, como en efecto sucedió, pues le tiró una bofetada y le lastimó un ojo. Entonces el tornero, de un revés, la tiró al suelo. Entraron los otros como montoneros, se apoderaron de la Tules, la desnudaron, la amarraron a un banco, y ya uno le da un picotón con una lesna, ya otro con una sierra comienza a cortarle un brazo, ya el marido quería con un formón hacerle un dibujo en una pierna. Don Pedro Martín no pudo aguantar más, estrujó el papelucho y lo tiró al suelo. ¡Qué horrores, qué infamias, qué calumnias y qué mentiras para sacar el dinero al público! Con razón es una imprenta anónima. Ningún impresor, por malo y ramplón que fuese, podía poner su nombre al pie de ese escrito lleno de disparates y de mentiras del principio al fin. Pero lo terrible de todo esto es que, en efecto, esos supuestos reos van a ser sacrificados. El peso de la opinión pública y, a causa de los últimos robos y de la autoridad del gobierno, los magistrados, sin acabar quizá de leer una causa tan complicada de intento y tan irregular, han confirmado la sentencia inicua de Bedoya. Era ya tarde, nada se podía hacer. Así, don Pedro Martín se propuso obrar con actividad al día siguiente. La noche fue para él larga e inquieta. Al dormirse, y aún durmiendo, se le figuraba que leía el disparatado papelucho y que, creídas por el público ligero e ignorante cuantas mentiras decía, le sería difícil obtener la gracia del indulto que estaba decidido a implorar del presidente de la República. Levantóse agitado y hasta calenturiento. Luego que fue hora salió a la calle, proponiéndose ver y hablar con esas infelices gentes que iban a entrar en capilla, y después dirigirse al palacio, ver al presidente y pedirle la gracia, aun cuando el magistrado antiguo, orgulloso y lleno de dignidad, tuviese que ponerse de rodillas. Cuando llegó don Pedro Martín a la cárcel de corte, encontró una multitud de gente curiosa que creía que ya iban a salir los reos a la horca y se aglomeraba a la puerta, dándose empujones e injuriándose, y entre estas gentes se hallaban los amigos y parientes de los que iban a ser ajusticiados, derramando lágrimas y exhalando dolorosos lamentos. Mentiras, mentiras infames las que dice ese papel que gritan los muchachos. Mi hermana Jacinta no era capaz de matar a nadie. Se quitó de cocinera por no matar a las gallinas y tomó el oficio de lavandera. Siempre ha sido buena mujer y buena madre y ha trabajado hasta reventar por mantener y educar a sus hijos. Su desgracia la llevó a esa maldita casa de la estampa de Regina, donde se cometió el crimen, pero todo el mundo sabe quién fue, menos el juez, que ha condenado a mi pobre hermana Jacinta. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Esto es imposible, es una injusticia, es un horror. Y no hay ni a quien ver ni a quien rogar. ¿Cómo son malos y crueles estos jueces? Dios los ha de castigar, porque dejan pasearse en la calle a los asesinos y matan a los inocentes. Todos saben que el tornero, que era un balandrón, mató a su mujer en una borrachera, y el muchacho aprendiz escapó por milagro. Doña Rafaela, la que hace las jaleas, lo sabe bien, lo ha dicho, pero no le han hecho caso. Esta relación, interrumpida a cada momento por sollozos, gritos y lágrimas, la hacía la infeliz hermana de Jacinta la multitud agrupada, que aumentaba cada vez más, y unos creían que era la verdad, que bastante se probaba con tan ciertos lamentos, mientras que otros creían como un evangelio los horrores que refería el diario de los ahorcados, y decían: no hay que hacer caso de lágrimas de viejas, que los ahorquen a los dos, asesinos y ladrones que no dejan que salga uno seguro después de las 10 de la noche. Jueces como el licenciado Bedoya necesitamos, que se amarren los calzones y que no se dejen seducir ni por las lágrimas de las viejas ni por las risas de las muchachas, pues que cometieron el crimen, que lo paguen. Y como respondiendo a esto, los sollozos y las protestas de los parientes y amigos eran más fuertes y más repetidos hasta el grado que los guardas municipales tuvieron que amenazar y dispersar a la gente.
Don Pedro Martín sacó del bolsillo el paliacate en que conducía la fruta, se limpió los ojos y logró llegar, no sin mucha dificultad, a la puerta de la cárcel. Luego que lo reconocieron los dependientes, le abrieron paso y le facilitaron la entrada. Don Pedro Martín, que tantos años había sido juez de letras, era conocido y respetado de todo ese mundo judicial empleado en los juzgados, en las cárceles y en los presidios. A muchos los había colocado, otros habían estado a su servicio inmediato y su fama de letrado muy sabio y de juez incorruptible y recto le había granjeado la consideración general y aun la de personas que solo lo conocían de nombre. Para los empleados de la cárcel, Bedoya era un advedizo ignorante, un ranchero con ribetes de cortesano y apenas daba la vuelta cuando se burlaban de él. Cualquiera de los escribientes y tinterillos sabía más que él en materia criminal. Todos decían en voz en cuello, y no importándoles un pito que lo supiese Bedoya, que la causa estaba muy mal formada, que había declaraciones falsas, que el secretario, fiado en que los supuestos reos no sabían leer ni escribir, había puesto lo que le había dado la gana para sacarlos convictos y confesos, que todo esto no era más que una maniobra para que Bedoya, que era un aspirante y un ambicioso, se acreditara como un magistrado superior en saber y en energía a don Pedro Martín, que le había precedido, pero que no era digno ni siquiera de ser su pasante. Bedoya, por su petulancia y su orgullo, cuando se trataba de subalternos y de gente pobre, era generalmente odiado de los curiales, mientras los supuestos reos, condenados y pudriéndose meses y meses en la cárcel, tenían simpatías de todo el que, por acento de verdad con que hablaban y contaban lo que sabían del asesinato de Tules, quedaban en el acto convencidos de su inocencia. Luego que Bedoya recibió con los autos la confirmación de su sentencia, tan a propósito para satisfacer a la vindicta pública, contentar al respetable público que de cualquier manera quería cuando menos un ahorcado y sobre todo que los extranjeros dijeran que éramos un pueblo civilizado y digno de figurar en el catálogo de las naciones, mandó llamar a su condiscípulo Lamparilla. Yo mismo, le dijo cuando lo vio, rebajando mi dignidad, pues no soy como esos viejos abogados que tienen la despreocupación de venir cargando su pañuelo de fruta, he escogido un guajolote y ordenado a tu amiga y favorita Cecilia que el jueves mande a casa la mejor fruta. Tendremos un buen almuerzo, mole de guajolote, chiles rellenos y lo demás que se pueda. No comprendo, le dijo Lamparilla, ni sé por qué. ¿Dónde se te ha ido el talento, Crisanto? ¿No ves? Y le mostraba los autos. La sentencia en la célebre causa de Evaristo el Tornero ha sido confirmada. Los reos entran mañana en capilla. Nuestro triunfo es completo. El Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos es ya mío, y de ahí, quién sabe, la presidencia de la República está cerca. No siempre han de ser soldados los que manden y dominen a este infeliz país. Es necesario acabar con el cesarismo. Se restregó las manos y mandó poner a los reos en capilla, con orden estricta de que estuviesen incomunicados. Menos para el confesor. Temía que sus palabras de verdad, que demostraban su inocencia, hiciesen ánimo en algunos y con esto se dudase de la justicia con que los había condenado. Pero las órdenes de incomunicación no podían en ningún caso referirse a don Pedro Martín, que entraba y salía por las oficinas y juzgados y por las cárceles como magistrado que dominaba con solo su presencia hasta la misma Suprema Corte de Justicia. Así que, apenas indicó sus deseos, fue conducido a la pieza donde estaban las dos desgraciadas mujeres. Antes le informaron que todo ese papelucho que tenía por título El Diario de los Ahorcados era obra de un endiablado tinterillo, que ganaba mucho dinero escribiendo y publicando a cada momento anónimos con cuantas noticias podían alarmar al público, y que había semanas que, entre él y el impresor, ganaban más de 60 pesos. Los supuestos reos condenados por Bedoya y todavía calumniados por el papelucho anónimo eran gentes pobres, pero sencillas y honradas, que vivían de su trabajo, no habían cometido ningún delito, no tenían antecedentes para haber merecido y ser conocidos con sobrenombres. Jacinta Tejerina, María Ágata Mendoza, Tiburcio Tejidor y Mauro Pedraza, así se llamaban, y de su apellido había el tinterillo forjado el alias que se aplica a los malvados y ladrones. Aun cuando no se les había notificado la sentencia, ya sabían la noticia que los mismos carceleros les habían dado con todas las precauciones y miramientos que se usa en tales casos, pero al fin tuvieron que saber la triste realidad. Confiados en su inocencia, habían soportado con cierta resignación los horrores de la prisión, con la esperanza de que el día menos pensado se les abrirían las puertas, así es que la confirmación de su sentencia de muerte les cayó como una verdadera cuchillada en el cuello. Jacinta,
Luego que entre las palabras equivocadas que le decían se convenció de que no había ya remedio ni esperanzas y que dentro de 3 días debería ser ahorcada, cayó sin sentido, y cuando al cabo de 10 horas volvió en sí, una calentura ardiente la devoraba. Ágata prorrumpió en gritos desgarradores que terminaban en convulsiones nerviosas. Era todavía joven, dejaba 3 hijos de corta edad y no quería salir de este mundo por malo que fuese. Acostumbrados los dependientes de la cárcel a las lágrimas, a las miserias y a los crímenes de tantos reos, no fueron, sin embargo, indiferentes a la suerte de las pobres mujeres y les prodigaron cuantas atenciones eran posibles, pero se supone todo era ineficaz. Es imposible tranquilizar ni persuadir a la conformidad a la que va a morir en medio de la plenitud de su vida, y sobre todo, víctima de la ligereza y de la vanidad de un juez ignorante. Doña Rafaela la Dulcera, que como se ha visto, y debido a su indiferencia y firmeza no cayó en las garras de Bedoya y quedó de casera, había sido siempre huraña y hasta grosera con los vecinos. Permanecía siempre sola y ocupada en su cuarto, preparando su fruta para las conservas y haciendo sus postres de coco de almendra. Cuando salía y entraba apenas les bajaba la cabeza y decía entre dientes algunas palabras, que más parecían gruñido de enojo que no saludo de cariño. Pero desde el momento en que fueron declaradas bien presas, no cesó de ir casi diariamente a la cárcel y visitarlas, y cuando supo que para mantener a sus hijos y parientes, y para proporcionarse mejores alimentos que los inmundos que le solía dar el contratista de cárceles, habían empeñado y vendido hasta su camisa y agotado sus recursos, sin hacer alarde y sin decírselo a nadie, separaba diariamente la mitad de lo que le producía su trabajo y lo distribuía entre los presos y sus familias. Y cada vez que iba con su semblante serio y su hablar lacónico y seco, se le figuraba a los pobres presos que veían a una madre, como al único ser que se interesaba y se acercaba a consolarlos en las tinieblas de la prisión. Cuando don Pedro Martín llegó al cuarto donde estaban las 2 mujeres, se hallaba allí también doña Rafaela la Dulcera, a quien Bedoya, por un rasgo de generosidad, había permitido la entrada libre. «Viene a visitar a ustedes», les dijo el director o jefe de la cárcel, el señor licenciado don Pedro Martín, que es juez de letras. Al oír ese nombre, Jacinta escondió su cabeza entre el rebozo y Ágata exhaló un grito nervioso. «No, no soy juez, desgraciadamente para ustedes, que no estarían en este amargo trance», dijo don Pedro Martín, «sino un hombre que viene a visitarlas y a procurar hacer cuanto sea posible para salvarlas». Jacinta descubrió su cara, enclavijó las manos, dirigió al viejo abogado una mirada, y de esos ojos moribundos y casi apagados bajaron 2 lágrimas que decían lo que no podía expresar su boca. Ágata exclamó con un grito doloroso, queriendo arrojarse a los pies de don Pedro: «Por Cristo y Señor sacramentado que somos inocentes, y nos van a matar dejando en la orfandad y el hambre a nuestros hijos». Un torrente de lágrimas y de gemidos querían ahogar a la infeliz y no le dejaban decir más. Don Pedro Martín se hizo fuerte y les contestó: «No hay que perder la esperanza, calma, calma. Ya veremos lo que se hace, bastante sé que son inocentes. El presidente tiene buen corazón. Cuando les notifiquen la sentencia, apelen al recurso de indulto. Yo arreglaré esto, voy a trabajar sin descanso». Pero diciendo esto y algunas cosas entre dientes, tuvo que apelar al paliacate, que por cierto no lo retiró seco de sus ojos. 7. Los reos de muerte. Don Pedro Martín de Olañeta fue conducido por el jefe de la prisión al separo donde estaban los 2 supuestos cómplices de Evaristo. Era una pieza inmunda, con una luz dudosa que le venía por un tragaluz de vidrios verdosos, tan llenos de polvo que como si fuesen una gruesa nube, interrumpían su camino al sol. Olores de cuanto tiene de desagradable y de sobrante la naturaleza humana, mezclados con humedad y humo, que sin duda venía de alguna cocina, hicieron que el viejo abogado pasase su paliacate de los ojos a la nariz. En un rincón, sobre una tarima, había acostada una figura siniestra, y otra en el otro, sentada en una silla, ya negra de grasa. Eran los 2 condenados a muerte y a quienes se condujo allí mientras se les notificaba su sentencia y entraban en capilla. Don Pedro Martín pidió una luz, porque entrando de la claridad al patio no veía más que sombras y borrones. Con la débil y amarillosa llamita de una vela de cebo, que no tardó en traer uno de los presos de confianza que servía de mozo, pudo observar el calabozo y los que lo habitaban. El uno era gordo, chaparro, casi cuadrado, el otro alto, muy flaco, con los mismos alimentos, con los mismos pesares, respirando el mismo ambiente. El uno engordó monstruosamente, mientras el otro había perdido toda su carne y no tenía más que el pellejo y los huesos, lo que se podía notar porque cuando vio a don Pedro Martín,
a quien conocía de vista y de reputación, se levantó, alzó los ojos al cielo y se le figuró que lo venía a salvar. Los dos tenían el pelo crecido, alborotado y erizo. Los dos vestían ya andrajos con la mugre y el sudor. Con solo verlos, don Pedro Martín tuvo que pasar otra vez su paliacate de las narices a los ojos. Los dos quisieron hablar, pero no pudieron. Don Pedro comprendió cuánto tenían aquellos pechos de rabia, de encono y de despecho contra la sociedad que así los trataba, y contra Bedoya, que los había condenado a la infamia y a la muerte. Se hubieran ahogado si estos sentimientos juntos hubieran sido posible que saliesen a un tiempo, traduciéndose por las articulaciones del idioma. Lo sé todo. Por una de esas casualidades raras que parecen milagros, les dijo don Pedro en voz muy suave e insinuante. Persuadido de que vosotros y las pobres mujeres que acabo de dejar sois inocentes, vengo a aconsejaros que cuando os notifiquen la sentencia apeléis al recurso de indulto, y yo os prometo hacer cuanto sea posible en lo humano para salvaros. Nada seguro os puedo prometer, pero al menos os traigo algún consuelo y una esperanza, aunque remota. Al oír entre tinieblas esa voz suave y amiga, que venía como a reforzar el hilo de su vida, casi roto, el hombre gordo se agitó como una masa informe en la silla y cayó abrazando las rodillas del licenciado. El otro, que estaba más lejos en la tarima, alzó 2 veces sus flacos brazos como 2 aspas de molino y se dejó caer sin fuerzas en la tarima sin poder acercarse al benefactor que repentinamente se les presentaba. Un momento de silencio solemne. Reos, abogado, mozo y jefe de prisión permanecieron mudos como unas estatuas en aquellas tinieblas mefíticas. «¿No se encuentra usted con vida aquí, señor licenciado?», dijo el de los largos brazos con una voz ahuecada por la tisis, «porque Dios es grande, y le he pedido me la conserve para vengarme y por mis pobres hijos. Tengo 3 y todos pequeños. No sabe usted lo que ha hecho mi mujer para vivir, sostenerlos y sostenerme a mí en esta cárcel. Por fortuna estaba en casa de una parienta suya cuando nos cayó la tropa, que si no, aquí estaría también y condenada a muerte como yo. Como no siempre hay trabajo para los pobres, hoy empeña una prenda, mañana otra, hasta que ha acabado con todo. La última vez que vino a verme ya no tenía más que las enaguas y su rebozo pegado al cuerpo. Estaban para echarla del cuarto. Y lo que me puede más es que ya no me habló de mi hijo el más chico. Estaba enfermo y no había para el médico ni para la botica, y me late que ya se murió, y estará tirado en un petate, pues no tendrá con qué enterrarlo. Ya estaría aquí si no fuese por eso. Pero Dios es grande, y quizá me guardará la vida para vengarme. Si escapo, juro por la Virgen de Guadalupe que he de beber hasta la última gota de la sangre de ese juez Bedoya, que ha condenado a los inocentes, dejando al culpable, que se estará paseando tal vez en las calles». Con esfuerzo pudo acabar de decir las últimas palabras, alzó de nuevo los largos brazos agitándolos como aspas de molino y se dejó caer en la tarima, fatigado de este supremo esfuerzo.